Queridos hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de Conociendo a Dios. Gracias que hoy podemos continuar y nos toca la lección 26. En esta lección nosotros vamos a estudiar cómo los israelitas no le creyeron a Dios que Él les iba a dar la tierra prometida. Y al ver esto, quisiera que pensemos en algo. Si nosotros no tuviésemos el Antiguo Testamento, ¿cómo sería nuestro entendimiento de quién es Dios? Pues posiblemente muy escueto, muy frágil. Justo hace un momento que estaba estudiando para esta lección, estuve en un café y alcancé a escuchar de alguien que decía, no, dice, yo no me meto de religión, no me meto de esto, pero hay que hacer ciertos ritos ceremoniales para la Navidad o para ciertos eventos, ¿no? Y ese es el problema, cuando una persona no conoce quién es Dios, pues la manera en cómo vive está basada solamente en tradiciones. Entonces, si nosotros no tuviésemos el Antiguo Testamento, realmente no podríamos conocer quién es nuestro Dios. Ahora, nosotros tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y el problema es que no le conocemos. Entonces, en esta lección quisiera que regresemos a ver cómo es Dios, lo mucho que Él se ha dado a conocer al hombre, lo mucho que nosotros le necesitamos. Entonces, fíjense conmigo, cuando Dios trae al pueblo de Israel justo a la frontera, ya para cruzar a Canaán y lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes que cuando salieron de Egipto, Dios les dio el tabernáculo para para interceder por ellos o para Él morar con ellos, y la columna de nube y la columna de fuego en la noche, de nube en el día y de fuego en la noche, se posaba sobre el tabernáculo, sobre la mesa de la misericordia, que es el propiciatorio, y mientras la columna de nube y la columna de fuego permanecían ahí, el campamento se quedaba ahí. Pero cuando se movía tenían que moverse, tenían que ir en dependencia al Señor. Ahora, fíjense conmigo cuando toca que se mueva el tabernáculo y ya era para pasar a ver a Canaán, ¿no? Entonces, fíjense conmigo en Éxodo 40 y el versículo 35 al 38 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Sí? Es solamente en relación a cuánto le conocemos a Dios que podemos confiar en Él. Y aquí quisiera que nosotros veamos algo muy importante. Piensen conmigo o regresen conmigo a ver lo que en el Nuevo Testamento encontramos en Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Romanos capítulo 15 y el versículo 4 nos da la explicación de por qué tenemos el Antiguo Testamento. ¿Sí? Nos muestra la razón por la que nosotros necesitamos estudiar su palabra, estudiar el Antiguo Testamento.
y poder conocerle a Él. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiésemos conocido cuando a través de las Escrituras, cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando Dios proveyó de agua para el pueblo de Israel en el desierto, inclusive de no ver su grandeza a través de cuando Dios les da la ley y el monte Sinaí humeaba, mostrando la potencia, el poder de Dios, ¿no? Podría ser que sin este recuento de lo que nosotros tenemos como algo histórico, de lo que Dios ha hecho, podríamos conocerle a Él en su plena magnitud. Posiblemente no, ¿sí? Ahora, la generación que estuvo aquí, justo para pasar a Canaán, había visto cosas del obrar de Dios y aún así no le conocían profundamente, no confiaban en Él. ¿Sí? Vemos, había más veces que el pueblo de Israel dudó de Dios, de lo que hizo, lo que Dios le pidió. Sí, y aún así Dios les guió siempre, ¿no? Porque una de las cosas que Dios hace es que Él nos da su gracia independientemente de nuestro comportamiento. Él es así, ¿sí? Entonces, Dios no se sorprende de nuestras acciones, más bien Él sabe que nuestro corazón, el hombre, no quiere nada con Él, ¿sí? Y Dios no nos da su gracia porque nosotros nos portamos bien, sino por quién es Él. Él nos da algo inmerecido. Por ejemplo, Génesis capítulo 8 y el versículo 21 nos muestra que el intento del corazón del hombre es de continuo el mal, ¿sí? Todo pensamiento va en contra de Dios. Y así es el hombre, ¿no? Sin embargo, Dios no nos trata de esa manera. Él nos trata por su gracia. También nosotros, al ir conociendo más a Él, vemos cómo Él nos trata a nosotros. Y también resulta por el Espíritu Santo en cuidar de otras personas basados en quién es Dios, basados en cómo Dios obra, basados en lo que nosotros hemos recibido de Él, en la consolación que hemos recibido de Él. Sí, Génesis capítulo 8, versículo 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjense conmigo, hermanos queridos, esto de poder compartir gracia con otras personas depende también de haber conocido cómo Dios nos trata y Dios cómo obra en nuestras vidas. En 2 de Corintios capítulo 1, fíjense conmigo el propósito de la consolación que Dios nos da, ¿sí? Y en segunda carta, o segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, fíjense lo que dice aquí. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y
importantísimo entender esto, que la fidelidad de Dios no depende de nuestro comportamiento, ¿ya? Para la lección que nosotros vamos a ver hoy día, tenemos que tener claro esto, ¿no? El pasar a Canaán era una promesa que Dios le había dado a Abraham 400 o 500 años antes de que esto suceda, ¿ya? Y Dios lo iba a hacer por quien es Él, por su promesa a Abraham, ¿sí? Sabiendo que esta tierra era una tierra difícil, habían gente perversa, y por ejemplo, fíjense lo que dice Génesis capítulo 15 y el versículo 16. Génesis capítulo 15 y el versículo 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sí, realmente Dios es absolutamente santo, nunca obra en maldad o en algo que es injusto hacia los que le rechazan, ¿sí? Aunque el hombre es perverso, Dios no obra de esa manera. Él siempre nos trata con gracia, ¿ya? Acuérdese que la gracia está ligada a la verdad, ligada a lo que es Dios. No es posible dar gracia y pecar al mismo tiempo, ¿no? Eso no es gracia, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos esto porque Dios quiere que el hombre le conozca, Dios quiere que el hombre sepa que está perdido y que Dios tiene un plan de rescatarlo, y no solamente rescatarlo para que no vaya al infierno, sino de que le conozca a Él y de que pueda vivir aquí en esta vida por el control del Espíritu Santo, ¿ya? Piensen conmigo o recuerden lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9 en cuanto a la paciencia que Dios tiene para con los no creyentes y para nosotros que también un día fuimos no creyentes y no sabíamos de Él. Pero fíjense lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 y el verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Dios le dijo a Moisés que para pasar a la tierra prometida mandase a espías a reconocer la tierra. Fíjense conmigo en Números capítulo 13. Números capítulo 13 y vamos a ver algunos versículos aquí que necesitamos revisar. Y al ir revisando estos versículos, tenemos que tener presente lo que conocemos de Él, ¿ya? Entonces, Números capítulo 13, los versículos del 1 al 3 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. En primer lugar, él dice ahí: yo doy a los hijos de Israel. No está diciendo tal vez les dé, posiblemente, si es que se me ocurre o si es que me da ganas, les doy. No, les doy, es de ustedes. Okay, vayan a reconocer la tierra. Ahora, sigamos leyendo los versículos del 17 en adelante. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso.
¿Cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmai, los hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años después en Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días fueron que pasaron ahí, ¿no? Ahora sigamos viendo qué pasó. Veamos si es que la respuesta que ellos consiguieron a estas preguntas que Moisés les dijo eran verdaderas o no. Dice, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, un hecho, ¿no? Algo verídico. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta ahí todo lo que dijeron estaba verdad. Pero aquí entra el problema y dice, mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra es fuerte. El hecho que diga que el pueblo que habita en esa tierra era fuerte no era el problema, sino cuando ellos dijeron más. Ese más, si usted se da cuenta en su Biblia, no tiene una tilde y tiene que ver como pero, ¿sí? Y preste atención a esto, porque aquí se demuestra que estos espías, aunque vieron la realidad, se olvidaron de quién dijo que les dio este lugar, ¿sí? Se enfocaron en las circunstancias y no vieron, porque no le conocían al Dios de Israel, no conocían a su Dios, ¿ya? Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev. Muy importante este Amalek, porque Amalek es un descendiente de Esaú que es una figura de la carne para el cristiano, ¿sí? Para el creyente es una figura de la carne que no quiere nada con Dios, que es perversa, que no se regenera, que siempre es enemiga de Dios. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Otra vez esta palabra aquí. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Cierto que es más fuerte que ellos, pero se olvidaron totalmente quién era el que les llevó, fue el que se olvidaron de lo que vieron cuando estuvieron en Egipto, de cómo Dios hizo las 10 plagas para sacarles. Se olvidaron de que Dios les sacó de la esclavitud de Egipto. Se olvidaron que Dios abrió el mar rojo. Se olvidaron que Dios proveyó el maná en el desierto. Se olvidaron que Dios les proveyó de agua de la roca. Se olvidaron de la majestad de Él.
y empezaron a pensar en qué es lo que ellos podían hacer, y obvio que no podían con ese pueblo, pero tampoco podían salir de la esclavitud. Sí, para nosotros como creyentes esto es muy importante porque eh, nos olvidamos de cómo es que Dios nos hizo creyentes, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, ¿sí? Y esto es muy importante, por eso poniendo una señal aquí en Números capítulo 13, recordemos lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9, que siempre ha sido por su gracia, siempre ha sido por un regalo inmerecido, la salvación y en todos los aspectos, tanto en la justificación como en la santificación y en la glorificación, es por la gracia de Dios, no por nosotros mismos, sino por Él. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9 dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Regresando a Números capítulo 13, el verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerlo es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sí? Otra vez, a través de todo el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo Dios nos muestra que nos ha redimido, somos perdonados, nos ha hecho hijos, somos aceptados en el amado, completamente en Él, estamos completos en Él, estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo Jesús, hemos sido vestidos con la justicia de su Hijo. Él nos ha hecho una nueva creación, estamos co-crucificados y co-resucitados con Jesucristo. Y ahora Dios también nos ha prometido que nos está haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo, que lo que Él ha empezado va a terminarlo, ¿sí? Filipenses 1:6. Y también que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, Juan capítulo 14, que Él usa todas las cosas para bien en nuestras vidas, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que Él nunca nos va a dejar, Hebreos capítulo 13, versículo 15, versículo 5. Sí, todas estas cosas son importantes. Ahora, la incredulidad nuestra no nos deja ver, ni vivir, ni disfrutar en lo que Dios ya nos ha dado. Y eso era lo que pasó. La incredulidad de los 10 espías y del pueblo en sí no les permitió recibir lo que Dios ya les había dado, ¿sí? No les permitió disfrutar de lo que ya era de ellos, ¿sí? Imagínense, vamos a seguir leyendo esto porque solamente en base a creer en Dios es que podemos vivir en descanso en Él. Sí. De la misma manera que los 10 espías, a veces nosotros en nuestras vidas actuamos de la misma manera en incredulidad, ¿sí? Pensamos que su fidelidad a nuestras vidas depende de nuestro comportamiento, de cómo nosotros le obedecemos a Él, ¿sí? En lugar de lo de lo que Él hace, ¿no? Sí, los israelitas, en lugar de creer a Josué y Caleb, que dijeron: pasemos,
que nosotros podremos más que ellos porque ellos estaban viendo lo que Dios había dicho, creyeron a aquellos incrédulos, ¿sí? Y ese fue el problema. Fíjense en Números capítulo 14, versículos del 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? No solamente ellos estaban descontentos, sino que estaban aculpando a Dios que él era malo. Sí. Eh, qué tremendo, ¿no? La respuesta que ellos estaban dando no debía haber sido así. Sí. Pero dieron esa respuesta porque no conocían a Dios, porque tenían un conocimiento intelectual, pero no era real en sus vidas. ¿Sí? Ahora, fíjense conmigo lo que dice estos versículos, ¿no? Dice, versículo 4, versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Sí, y eso no se dan cuenta que ya también es imposible, no podían hacer eso. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Sí, enfocados en la carne, los israelitas, enfocados en el hombre, enfocados en nosotros mismos, nunca hay esperanza. Pero alguien que ve la vida a la luz de quién es Dios, de la verdad que no cambia, de lo que Él ha dicho, de su poder, puede descansar y hacer lo que Dios le pide que haga, ¿sí? Realmente, no solamente los israelitas estaban ocupando de malo a Dios, sino también de mentiroso, ¿sí? ¿Para qué dices algo que no vas a hacer? Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 10, nos muestran esto, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, fíjense lo que dicen los versículos 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? El no creerle es decirle: Dios, eres mentiroso. ¿Sí? Se veían como víctimas en lugar de confiar en Él. Estaban llamando a Dios: no eres digno de confianza, sí, eres más bien malo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros mismos no hacemos esto en nuestras propias vidas como creyentes? ¿Sí? Dudamos de que todas las cosas nos ayudan para bien, dudamos de que Él está presente y que
Él sabe que todas las circunstancias son para hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Si dudamos de su bondad, dudamos de su amor, Él nos ha dicho que nunca nos va a dejar, pero dudamos de eso y estamos confiando en nuestras riquezas o confiando en los gobiernos, ¿sí? Otra vez, sin el Antiguo Testamento, sin conocer a nuestro Dios, es imposible confiar en todo lo que ya tenemos en Él, ¿sí? Por eso tan importante el estudio sistemático de toda la palabra de Dios y hacer en la iglesia que exista un programa de discipulado en el cual sean hombres y mujeres que le conocen al Señor profundamente, que son discípulos de Él, que quiere decir aprendices de Él, basados en la Escritura, basados en la verdad, ¿sí? Sí, miren en el versículo 10 de Éxodo 14, los israelitas estaban amenazando con apedrear a Josué y Caleb por el sugerir que confíen en Dios. Sí. Y eso es lo que pasó. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? La gloria de Jehová. Ahora, sigamos leyendo en Números y vean lo que pasó. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste al pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de que tú, oh Jehová, estabas en medio del pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en la columna de nube, y de noche en la columna de fuego. Sigo leyendo. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y a gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les ha jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Sí, no le conocían a Dios, dudaban de Él, dudaban de su soberanía, ¿sí?
tenemos que darnos cuenta que hay cosas que ya conocemos de Él, como que Él es todopoderoso, es supremo, es soberano, que Él es justo, lleno de gracia, que odia el pecado, odia la maldad, que el deseo de Dios tiene que ver con una intimidad con el hombre a través de la obra de Jesucristo, a través de lo que Él hace, y que solamente por Él es que una persona puede crecer, ¿no? Pero la incredulidad de los hombres no le permite ver las cosas que Dios tiene para ellos, ¿sí? Y aquí estaba el castigo, que no iban a pasar a ver a Canaán, ¿sí? No iban a pasar a la tierra prometida, ¿sí? Ninguno de los que no creyeron. Josué y Caleb sí, pero aquellos que no creyeron y toda esa generación no iba a pasar. Y por eso tenemos, más adelante nosotros vamos a ver que ellos, como pago a esto, por ejemplo, empezamos a leer ya en el versículo, en el 26, ¿no? Que el problema era eso, ¿no? Que no, Dios iba a castigar su incredulidad por ellos. Ese castigo tenía que ver con correctivo, ¿sí? No punitivo, porque Dios ya les sacó del pueblo de Israel para ser de él. Pero Dios estaba interesado en que le conozcan a él, ¿sí? Entonces, eh, eh, su gracia, su perdón, muestra su misericordia, su amor, su gracia mucho más, o más bien dicho, nos muestra a nosotros quién es Él. Sí, sigamos viendo aquí en Números capítulo 14, el versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros y vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Realmente les pido que leamos todo esto, porque aquí nosotros vemos hasta el final del capítulo cómo la incredulidad del hombre no le deja pasar a disfrutar lo que es Dios, pero Dios en su misericordia no es que los mata, sino que no les permite ver. Están en el desierto, fueron sacados de Egipto, ya no eran esclavos, pero su caminar al no ver a Dios era un martirio, ¿sí? Nosotros vivimos aquí en esta tierra el momento que Dios nos abrió los ojos, conocimos su perdón, conocimos la libertad que tenemos en Cristo Jesús para hacer el bien, para hacer su voluntad,
por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, pero al andar en la carne no vemos eso, nos olvidamos de quién es Dios y vivimos en el desierto igualito que ellos, quejándonos, malhumorados, peleando, todo es un descontento, ¿sí? Yo sé cuando una persona o cuando yo mismo estoy en la carne porque todo es negativo, todo está mal, ¿sí? Y no veo que Dios está presente o cuando la persona no ve que Dios está ahí obrando, ¿sí? Pero Dios, que es soberano, sabe que el hombre es perverso, que la maldad del hombre es de continuo, solamente el mal, dice Génesis 8:21. Sí, que cada pensamiento va en contra de él, pero Dios sigue mostrando su gracia y ese era su propósito, mostrarle que Él iba a ser con el pueblo de Israel, independientemente de su obrar, iba a llevarles a que conozcan, a que vivan en Canaán, iba a hacerse cargo de Él. Como Dios hoy en día para nosotros, independientemente de nuestra fidelidad, nos muestra su gracia. ¿Sí? Fíjense conmigo algo muy importante que nosotros aprendemos de él y hasta aquí podemos llegar en este estudio. Para la próxima vez continuar, vamos a terminar de leer el capítulo 14 y dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al pueblo del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de Jehová, delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Sí, ya que todo iba mal, ahora sí vamos a hacer lo que Dios dice, pero sin Dios, aparte de Él, solo porque nos sentimos mal. No funciona de esa manera. Ok, vamos a dejarla hasta ahí, pero la próxima semana vamos a continuar. Recordemos algunas cosas que hemos dicho, y es que el Antiguo Testamento nos enseña de quién es Dios. El conocerle a Él siempre ha sido por fe, por confianza en su palabra. Dios actúa y obra con el hombre por gracia, independientemente de cómo el hombre responde. ¿Sí? Gracias a Dios por su fidelidad, hermanos amados, y Dios mediante la próxima semana seguimos estudiando este capítulo 26 de Conociendo a Dios.